vamos a hacer un ejercicio para el examen de intro al álgebra. Va a ser un poco de la mezcla entre complejo y polinomio. Ya. La primera parte dice, sea m perteneciente a los naturales, sea w0, w1 hasta wn raíces enésimas de la unidad, verifique que esta sumatoria es igual a 1 si es que n divide m y 0 en caso contrario. ¿Ya? Entonces primero notemos que sabemos que las raíces de la unidad, las raíces enésimas de la unidad, se pueden escribir en su forma polar como 2k pi partido en n. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es que vamos a tratar de arreglarnos un poco porque, perdón, estos son los índices hasta n-1. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Quiere decir que si la extendemos sería la primera raíz de la unidad a m elevado a m, la segunda raíz de la unidad a m y así sucesivamente hasta n-1. ¿Ya? Entonces podemos notar de que esta sumatoria no es muy conocida, que digamos, pero nosotros tenemos nuestra, aquí le voy a poner L para que quede más claro respecto a la sumatoria anterior. Y tenemos que esto es lo mismo que e a la 2 pi i partido en n, todo eso elevado a L, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a definir como un W cualquiera. Entonces vamos a tener que la raíz de la unidad van a estar dados por W, que lo definimos como esto de acá, elevado a L. Y el L va variando desde 0 hasta n-1. ¿Ya? Entonces reescribamos nuestra sumatoria. Vamos a hacer nuestra sumatoria de W sub L elevado a m, con el índice variando desde 0 hasta n-1. La vamos a escribir como la sumatoria, ocupando esto de acá, W elevado a L, ahora es un elevado, ahora no es un índice que está moviéndose, o sea, se está moviendo pero es un exponente. Entonces nos queda aquí esto lo mismo que W elevado a L, eso elevado a M, con L variando desde 0 hasta n-1. Tenemos que, eso es lo mismo que como la sumatoria desde... recordemos que va un 1 partido en n. Esto es lo mismo que W elevado a M, todo eso elevado a L. Entonces ahora podemos separarlo en dos casos, porque recordemos que W es una raíz de la unidad. ¿Qué me está diciendo esto? Que, por decir, si yo elevo esto a un exponente conveniente, por ejemplo, no sé, pues n es igual a 1, ¿ya? Definición de raíz de la unidad. Eso ocurre siempre que n divide a l, ¿ya? Entonces ya nos vamos acercando un poco a lo que tenemos acá. Entonces podemos separar dos resultados. Podemos tener el primer caso, que w a la m sea igual a 1. Eso quiere decir que m está siendo dividido por n. ¿Ya? En este caso, ¿qué obtenemos? Si esto es igual a 1, tenemos que, a lo mejor esto lo vamos a escribir después, si w, primer caso, si w a la m es igual a 1, tenemos que esto se transforma en la sumatoria de 1 partido en n, o sea, 1 partido en n por la sumatoria de 1 a la l, ¿ya? Entonces finalmente estamos sumando, y esto va hasta n-1, estamos sumando n veces el término 1, entonces esto es lo mismo que 1 partido en n por n, eso es lo mismo que 1, ¿ya? Esto también sirve como un pequeño recordatorio para lo que es la parte de sumatorias, que también va a entrar en el examen. Eso es un lado. Ahora tenemos que tomar el caso en que w elevado a m es distinto de 1. Entonces vamos a borrar esto. Y ahora, si es distinto de 1, tenemos que esto se transforma finalmente en lo que es una suma geométrica, ¿ya? Entonces tenemos que esto es lo mismo que 1 partido en w. Pensar que este sería como
típico R a la K, W por N menos 1, partido en 1 menos W a la M. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra suma geométrica, perdón, a la N. Sí, por la definición de suma geométrica. Entonces, aquí tenemos que esto es lo mismo que 1 menos W N elevado a M. 1 menos W M. De partida ya sabemos que W a la M es distinto de 1 porque nos pusimos en el caso en que W a la M es distinto de 1. Entonces no vamos a tener problema en el denominador. Pero hayamos notado que por definición de que W lo hemos definido de esta manera, esta era W, en una raíz de la unidad, eso quiere decir que W a la N va a ser igual a 1. Entonces vamos a tener que esto va a ser 1 a la M, y 1 elevado a M es 1, entonces vamos a tener 0 partido en 1 menos W a la M. Entonces, resumiendo un poco, vamos a tener que nuestra sumatoria va a tener dos posibles valores. 1 en el caso en que W a la M sea igual a 1 y 0 en el caso en que W a la M sea distinto de menos 1. Está casi listo, solamente basta notar que W a la M es igual a 1 si solo si N divide a M, ¿ya? Por el tema que habíamos visto acá, de que era una raíz enésima de la unidad, teníamos que este iba a ser finalmente nuestro M y tenía que ser dividido por M. Al final W a la M va a ser E a la I N elevado a M, y eso quiere decir que va a pasar multiplicando M, N, y esto solo va a ocurrir que va a ser 1 en el caso en que N divida a M. Y con eso, bueno, y esto es el caso contrario al anterior, entonces ya tenemos demostrado lo que se pide. ¿Ya? Ahora en la segunda parte vamos a ver un poco de polinomio y vamos a utilizar el resultado que logramos acá. Ya, nos definen el polinomio sobre los complejos de la siguiente manera, como se define típicamente un polinomio. M menor que N, probar que 1 partido por N de la sumatoria, que va desde L hasta N menos 1, de mi polinomio evaluado en mi raíz de la unidad. Entonces, como para entender un poco esto, es conveniente como expandir un poco esto. Tendríamos que, para L1, sería 1 partido en N por el polinomio evaluado en la raíz de 1. O sea, en la raíz, la primera raíz enésima de la unidad. Después seguimos sumando, sería 1 partido en N por el polinomio evaluado en 2. Y así sucesivamente, hasta N menos 1. ¿Ya? Entonces, va a ser útil utilizar el resultado anterior. Ya. 1 partido, vamos a seguir desarrollando un poco esto. 1 partido en N por la sumatoria desde L igual 0 hasta N menos 1. Tenemos que el polinomio evaluado en la raíz enésima, y este polinomio está definido de esa manera. Entonces vamos a escribirlo como su definición. Va a ser la sumatoria desde perdón, este no va desde el índice K, claramente, porque si no sería constante. Desde K igual 0 hasta N menos 1 de A sub K, evaluado, eso sí, ahora en mis raíces WL elevado a K. ¿Ya? Esto es equivalente a lo allá, solamente desarrollamos la sumatoria. Ahora, notemos nuevamente que mis raíces enésimas las puedo escribir como mi raíz W elevado a L, cuando W es igual a E a la 2pi partido en N. ¿Ya?
entonces tenemos que, esto lo vamos a escribir 1 partido en n, L igual 0, n menos 1, sumatoria a sub k, w, l, k, k sub 0, n1. Lo escribí de la misma manera, escribo dos veces lo mismo. Lo que quería escribir era que esto es lo mismo que a la L, todo eso elevado a k. ¿Ya? Entonces, podemos notar de que como los índices no dependen entre sí, los límites de la sumatoria no dependen entre sí, y tengo una doble sumatoria, puedo intercambiar esta sumatoria. Ahora voy a dejar aquí la sumatoria que va desde k igual 0 hasta n menos 1, y voy a, como esto es una constante, voy a dejar la constante acá, y aquí la sumatoria de la sumatoria que va desde L igual 0 hasta n menos 1. ¿Ya? Es lo mismo que a sub k de w L k. Ahora notamos que la sumatoria de acá depende solamente de L. Entonces sabemos de que a sub k lo podemos sacar de la sumatoria ya que es constante para ella. Por 1 partido en n. Después tenemos de k. Aquí vamos a cambiar eso. KL, LK, L igual 0 hasta n menos 1. Y tenemos que esto igual lo vamos a escribir como la forma original, como la teníamos, que era L a la K. ¿Ya? Me di cuenta que era más útil finalmente tenerla así porque es más evidente que esta parte es la misma expresión que teníamos en la parte anterior. ¿Ya? Igual lo podrían haber desarrollado como lo venía haciendo yo, pero iban a llegar a lo mismo. Esta expresión es lo mismo que teníamos arriba. ¿Ya? Y sabíamos que esta expresión podía tomar dos términos. ¿Ya? Podía ser 1 si es que m dividida n o 0 en cualquier otro caso. ¿Ya? Entonces tenemos que esto, de acá teníamos que era la expresión, estoy apuntando arriba y no se ve, pero 1, 0. Entonces íbamos a tener que, esto es una doble sumatoria, y iba a ser 0 en los casos en que n no dividiera m, y iba a ser 1 en ese caso. Entonces, ¿cuándo ocurre que n divide a m? En este caso mi m va a ser k. Si ustedes retroceden el video y ven la expresión anterior, m sería en mi caso este k. Entonces tengo que ver cuándo n divide a k. Esto solamente ocurre cuando k es igual a 0. En todos los otros casos no lo divide. Ya recordemos que k llega hasta n-1. Entonces tenemos que esta sumatoria va a ser 0 en los casos en que k sea distinto de 1, en que k sea distinto de 0, y cuando k es igual a 0, esta sumatoria vale 1. ¿Ya? Entonces tenemos que no escribir los términos 0 porque pensemos un poco. Ya, para k igual a 0, esta sumatoria va a ser a sub 0 por esto a la 0, tenemos que es 1. Después sabemos que para cualquier otro término, esta sumatoria de acá va a ser 0. Entonces me va a quedar a sub 1 por 0 más a sub 2 por 0 y así sucesivamente. Entonces ya que el resultado finalmente es a sub 0, que era lo que queríamos demostrar.